Hola, buenos días, compañeras, compañeros. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Emanuel, Salvador, ¿sí? ¿Todos bien? Todo bien, doctor, buenos días. Muy bien. ¿Listos para su última sesión del diplomado, no? ¿Es la última o no? Sí, ¿verdad? Por lo menos es el último módulo, ¿no? Muy bien. Entonces espero que hayan llegado satisfechos y con deseos de seguir estudiando este último módulo, ¿verdad? Bien. Entonces, sigues teniendo algunas fallas, sí. Bueno, así pasa, estimado Emanuel. Bien, pues me da gusto que nos reunamos esta mañana nuevamente y esta es la última, el último módulo, al menos, no sé si la última sesión, pero sí el último módulo de este diplomado en argumentación. Entonces, eh, hoy nos corresponde eh, tocar el tema de otros modelos de justicia y yo diría otros modelos de justicia en general y de justicia electoral en particular. Entonces, pues vamos a seguir este camino que tenemos preparado. Vamos a, vamos a compartir este documento. Y bueno, yo comenzaría aclarando que, digamos, tenemos, como hemos eh, planteado, que definir los términos. Así que un primer término a definir es el de modelo y otro el de justicia. Argumentación ya sabemos y hemos reiterado en diversas ocasiones que consiste en aportar razones para justificar decisiones. Eh, la argumentación, además de una actividad, es un producto, ¿verdad? Hay diversos productos de la argumentación, pero lo más importante es, digamos, tener presente que utilizamos la lógica para argumentar. Y la lógica está hecha con diversos elementos que nos uh, garantizan un pensamiento ordenado y claro y que desemboca en productos argumentativos o productos de la argumentación. Son todos los documentos jurídicos en los que hay un planteamiento argumental. Y eso creo que lo tenemos bastante claro. Ahora, un modelo es una imagen o una representación de la realidad. Nosotros nos construimos modelos mentales, nos construimos modelos teóricos y conforme a esos modelos nos representamos la realidad. Es una forma con la cual además tratamos de resolver problemas. Es una representación teórica de la realidad y conforme a ella explicamos sus características, la estructura, los mecanismos, las funciones, los resultados de la realidad. Esto es importante tenerlo presente. Nosotros nos representamos mentalmente la realidad y estructuramos formatos o esquemas mentales para tratar de explicarla y operar en el mundo. Entonces, nos hemos representado eh, la justicia eh, de cierta forma. Eh, la justicia, pues para empezar, en sentido muy amplio, es o equivale a un principio moral que inclina a obrar, a juzgar, respetando la verdad. Como decía la vieja fórmula,
romana, dar a cada quien lo suyo, el código de Justiniano. Las pautas adecuadas, correctas entre personas para, digamos, sostener relaciones buenas, propiamente permeadas o condicionadas por la ética, ¿verdad? O un conjunto de valores, bienes, intereses que hay que proteger conforme al derecho, es decir, el derecho como garantía de la justicia, decimos, ¿verdad? O un derecho justo, bueno, legítimo, ¿verdad? Que recoja con más o menos fidelidad las creencias mayoritarias. Tenemos un sentido de la justicia y una representación de la justicia. Y vean ustedes, lo que hemos hecho es, pues precisamente, formarnos modelos, en este caso de la justicia electoral. ¿Cuál es el modelo prevaleciente de la justicia electoral? Es el modelo basado en medios de impugnación. Nosotros, cuando decimos justicia electoral, ¿a qué nos referimos? Adolfo, ¿a qué nos referimos? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor? Sí, cuando escuchas justicia electoral, ¿a qué crees que nos referimos? ¿A medios de impugnación? Pues como ahí lo dice, ¿no? A los medios de impugnación, a los medios alternativos de solución de conflictos y al modelo consensual de pueblos. Sí, ¿tú crees? Cuando te dicen, oye, la revista Justicia Electoral, ¿crees que se pueda referir a cualquiera de estos tres? Pues sí, son demasiados medios de impugnación que existen. Pero esencialmente, digamos, cuando a ti te dicen justicia electoral, te representas mentalmente que estamos en el ámbito del tribunal, ¿no? De los medios de impugnación. Así es. Efectivamente. Bueno, voy a aprovechar para recordar que tenemos una representación mental en México. Hemos establecido que cuando se dice justicia electoral, nos estamos refiriendo a el mundo de los medios de impugnación, a los juicios, a los procesos judiciales, a los procedimientos que se desahogan en forma de juicio ante un tribunal. Cuando decimos justicia electoral, no nos referimos a los medios alternativos de solución de conflictos. Y esta es una posibilidad de tener otro modelo de justicia. O, por ejemplo, el modelo de los pueblos y comunidades indígenas, que es un modelo más consensual, deliberativo, en el que se toman decisiones con base en el diálogo, en los consensos al interior de la comunidad, es otro modelo de justicia posible, ¿no? Entonces, cuando este diplomado apunta a nuevos modelos de justicia, se refiere a eso. Se refiere o tiene la preocupación, el objetivo de transmitir y de que comprendamos la posibilidad de que, además de los medios de impugnación procesales, jurídicos, hay otras posibilidades. Y esas otras posibilidades son, por ejemplo, los medios alternativos de solución de conflictos. Y también estos modelos, vamos a llamarlos modelos, ¿verdad?, consensuales de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, yo me voy a detener aquí para recordar a ustedes que el modelo de justicia electoral en México vigente, procede de 1996, está cumpliendo 25 años. Como bien dijo Adolfo, hay muchos medios de impugnación,
Bueno, hay fundamentalmente 10, 11 medios de impugnación que están de hecho, en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, y hay otros 10 o 12 que se usan también, pero son figuras procesales, ¿verdad? Que son trámites que se realizan en el tribunal o en relación con el tribunal y que no son propiamente medios impugnativos en el estricto sentido de lo que se puede conceptuar como un medio impugnativo. Esos medios de impugnación, pues bien sabemos, si ustedes lo recuerdan, que son pues el recurso de revisión ante el Instituto Nacional Electoral, el recurso de apelación ante la Sala Superior, el juicio de inconformidad ante las salas regionales, el recurso de reconsideración ante la Sala Superior, ahí llevamos 4. Está el juicio de inconformidad en única instancia ante la Sala Superior para combatir los resultados de las elecciones presidenciales. Ese es otro, un quinto medio de impugnación. Y luego tenemos también los dos juicios constitucionales, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio de la ciudadanía, ¿verdad? Ahí llevamos 7. Y también tenemos el recurso de revisión, el REP, que le recae al procedimiento administrativo sancionador, ese es otro. Y luego tenemos un noveno juicio que es el juicio electoral, que no está en ninguna ley, pero está creado por un acuerdo de la Sala Superior. Llevamos 9 y luego tenemos 2 más que son los juicios para resolver las controversias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus empleados y el Tribunal Electoral y sus servidores públicos. Tenemos 11. Y luego les digo que hay otros 13 o 14, pero que son figuras procesales que se han etiquetado con un determinado nombre para realizar trámites como por ejemplo la atracción del recurso del juicio de inconformidad cuando la Sala Superior considera que es de trascendencia, lo atrae de las salas regionales y lo resuelve en la Sala Superior. Y así, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la figura de los asuntos generales, que también es otra figura procesal, no un medio de impugnación en sentido estricto. Entonces, considerar esos aspectos. Luego, como decía alguna compañera que estaba, no alcancé a ver el... Es comentarles, sí, gracias. Comentar que en México hemos construido este sistema sofisticado de medios de impugnación. Sí, Emanuel, no recuerdo el número de acuerdo de memoria, pero es un acuerdo del año 2014 sobre sentencias previas que se vinieron resolviendo, particularmente en un caso del estado de Nuevo León. Entonces, pero depende de un acuerdo de la Sala Superior. A ver, Adolfo, por favor. Digamos, los procedimientos o las quejas intrapartidistas
podían también considerarse dentro de la justicia electoral y las denuncias ante el INE, ante los soples, por violencia política, razón de género, Ujú. por propaganda. Claro, no necesariamente, no. Lo que aquí el punto a definir es que un medio de impugnación requiere una vía y una acción ante el tribunal, y es lo que consideramos un medio impugnativo, ¿no?, de carácter procesal ante una sede judicial. Entonces, salvo el recurso de revisión, ¿no?, que se presenta en las instancias del Instituto Nacional Electoral, el resto de los recursos considerados en este modelo típico de justicia electoral como un conjunto de medios de impugnación jurídico-procesales, por lo tanto que se resuelve en forma de juicio con una sentencia en última instancia, ¿no?, que tiene una última instancia, encuentra en el Tribunal Electoral y en la Sala Superior su, 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 su vía y la acción correspondiente. Si esa acción está concedida, está acordada, otorgada en la Constitución o en las leyes. Excepcionalmente, este juicio electoral depende todavía de un acuerdo de la Sala Superior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las quejas que presentan los partidos al trascender al ámbito judicial y por vía jurisdiccional, pues se convierte en un medio de impugnación de carácter jurídico procesal, ¿no?, que es el juicio de la ciudadanía fundamentalmente el juicio de la ciudadanía cuando se controvierte alguna decisión al interior del partido político correspondiente, la militancia, o algún integrante de un partido político, o acude, ya sea después de presentar su queja dentro del partido, al Tribunal Electoral, o bien a través del llamado per saltum, ¿verdad? Acude de manera directa al Tribunal Electoral. Entonces, es este el sentido, pero vean ustedes, nosotros tenemos en mente y en la cultura jurídica y en nuestra práctica este sentido de los medios de impugnación de la justicia electoral. La justicia electoral equivale a medios de impugnación en sede judicial. No es así necesariamente en otros países. En otros países, cuando se dice justicia electoral, se hace referencia a todas las instituciones que participan, colaboran, coadyuvan o tienen competencia en relación con el proceso electoral. Porque se entiende por justicia electoral todos los actos y procedimientos que inciden en el principio, en la concreción del principio de elecciones justas, o sea, libres y justas, como establece de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, al decir libres y justas, significa que ese carácter de justicia en las elecciones debe resolverse, concretarse a través de un sistema de instituciones dentro del cual están comprendidos el Instituto Nacional Electoral, en el caso de México, está comprendido la Fiscalía especializada en delitos electorales, está el Tribunal Electoral y en general los tribunales electorales, los soples, ¿no?, en el país también, las fiscalías locales donde las haya también, y el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se encarga de recibir o de participar en el marco de la oralidad penal en los procesos en las investigaciones en las cuales se judicialicen porque se solicita y se conceda una vinculación a proceso. Máxime que, como sabemos, los delitos electorales fueron elevados a rango constitucional y en México son de carácter grave, ¿no? Los delitos electorales son de carácter grave. Entonces,
este sentido de la justicia electoral, este sentido amplio de la justicia electoral, no lo usamos nosotros en México. En México nosotros usamos justicia electoral para referirnos al sistema de medios de impugnación jurídico-procesales en sede judicial. O sea, lo que pasa en la Corte con la acción de inconstitucionalidad o con la controversia constitucional y lo que ocurre en el Tribunal Electoral con la presentación del trámite y el desahogo de los medios de impugnación que ya mencionamos. ¿De acuerdo? Ese es un modelo de justicia electoral que hemos establecido, repito, en México desde hace 25 años. El tribunal y también la Corte, el tribunal a través de este sistema de medios de impugnación, la Corte con las acciones y las controversias en materia electoral, pues estamos cumpliendo un periodo de 25 años en que cambiamos el modelo. ¿Recuerdan ustedes qué modelo estuvo vigente en México antes de este cambio para resolver los conflictos electorales, Adolfo, Salvador? ¿Qué modelo estuvo presente antes de 1996? A ver, Samuel. Si mal no recuerdo, profesor, era como el sistema parlamentario. Bueno, si mal no recuerdo, la Cámara de Diputados era quien calificaba y resolvía los conflictos, ¿no? Exactamente. Exactamente. Nosotros durante más de 150 años, desde 1824, practicamos, y en la cultura jurídica y política y partidaria del país estuvo vigente el modelo político de resolución de conflictos electorales, o sea, de justicia electoral. No se le denominaba así, ¿no? Se le denominaba, pues, la solución de conflictos electorales en general, ¿no? De controversias, de juicios en la sede legislativa. O sea, la Cámara de Diputados resolvía las impugnaciones, las quejas, las denuncias. Recuerdo que se llamaban denuncias, que se presentaban desde la mesa de votación, desde la casilla, subía hasta el Congreso local, en el caso de elecciones locales, y al Congreso federal, en el caso de elecciones federales. Entonces nosotros durante más de 150 años tuvimos ese modelo. Ese es otro modelo, ¿de acuerdo? De justicia electoral. El modelo de justicia electoral que tuvimos en México de 1824 hasta 1996 de manera plena, digamos 96, porque hay una transición, desde luego, con la creación del IFE, la creación del Tribunal Federal Electoral, 1990, pero en 1996 judicializamos plenamente todos los medios de impugnación, ¿de acuerdo? Entonces, los medios de impugnación en materia electoral, propiamente el modelo de justicia electoral que tenemos hoy en México, fue construido, consolidado en 1996, porque se consideró que ante la pluralidad de partidos existente y una sociedad además muy grande, poblada, plural, de ciudadanos y ciudadanas con distinta orientación política, era más conveniente el que fuera un tribunal y no una sede legislativa, y los propios interesados, o sea, los propios partidos políticos y los políticos, los legisladores, los que atendieran y resolvieran los medios de impugnación. Esta, fíjense ustedes bien, por favor, es una línea argumentativa. ¿Cuál es una línea argumentativa? La que justifica el modelo judicial de resolución de conflictos electorales. Esta línea argumentativa
parece que está bastante asentada. Creemos firmemente en ella porque ofrece los datos, los respaldos, las garantías, los avales para justificarla. ¿De acuerdo, Emanuel? Es decir, tenemos una línea argumentativa en favor del modelo de justicia, de justicia electoral plenamente jurisdiccional y judicializada. Es decir, que los asuntos se resuelvan en un tribunal. Porque en la cultura jurídica, Salvador, se prevaleciente lo que llamamos el Estado constitucional y democrático de derecho. Recuerden la primera sesión de este diplomado, la segunda, ¿sí? Se requiere o creemos, tenemos instituciones y tenemos prácticas, ¿sí? Perdón, ahorita, que suponen que hay derechos, tenemos el derecho fundamental a participar en la vida política del país, tenemos instituciones para gestionar esos derechos, para darles cauce y para tutelarlos y reivindicarlos en el caso en que se violen. Y entonces, digamos, nosotros creemos en esos valores, en esas instituciones, en esas prácticas. Es un modelo de justicia electoral. Ustedes consideran, me supongo, salvo que haya alguna opinión disidente que sería muy atendible, que este modelo de justicia electoral en sede judicial, o sea, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, se justifica. ¿Por qué creen que se justificaba antes y nadie decía o lo objetaba? El modelo que resolvía los conflictos en sede legislativa, que los propios diputados, senadores federales o los diputados locales se hacían cargo de la calificación de la elección, ¿no? Y en el caso de los ayuntamientos se hacía cargo el Congreso local. O sea, hacía las veces de un tribunal, recibía la denuncia, el expediente, lo revisaba una comisión de legisladores y decía si las elecciones habían sido limpias, habían sido válidas. ¿Cómo se imaginan ustedes que ese modelo estuvo vigente 150 años? Y cómo ahora, de los últimos 25 años, tenemos en la cultura jurídica, ya ni nos acordamos, o no conocemos, o no supimos, ¿no? Por la época en que nacimos, lo que leímos, lo que nos dijeron, o lo que hemos estudiado, que aquel modelo estuvo vigente 150 años. Ahora forma parte, pues, de una práctica argumentativa y de una cultura jurídica el que prevalece este modelo de justicia electoral que tenemos vigente. ¿Qué opinión les merece? Emanuel, ¿qué opinión te merece? ¿Volverías al modelo anterior? ¿Alguna razón para volver al modelo anterior? ¿O este modelo de justicia con tribunal y magistrados, magistradas, ministros, ministras, que el modelo supone que son independientes e imparciales, debe seguir prevaleciendo? A ver, Samuel. Samuel dice que no. O sea que no volver al modelo anterior. ¿No? ¿Alguien opina en otro sentido? Otra pregunta, si el que calla otorga, o sea, en general hay digamos, consenso de no volver al modelo anterior, entonces, ¿este modelo es suficiente o se requiere, o ustedes le agregarían algún elemento o algún otro
algún otro insumo o mecanismo a este modelo. Repito, el modelo de justicia electoral prevaleciente, el que tenemos hoy, es un modelo basado en medios impugnativos, procesales, jurídicos, que se resuelven en última instancia ante un tribunal. ¿Consideran que es legítimo, que es justificable? Parece que sí. Es la respuesta que yo interpreto que sí. ¿Verdad, Arturo? Algo que creen que le haga falta al modelo, ¿qué le haría falta para consolidarlo o creen que funciona muy bien? A ver, Arturo. Buenos días. Muy buenos días. Pues por la experiencia que he vivido dentro de la justicia electoral, quizá dentro de las elecciones, hacia el periodo de elecciones, haría falta personal en cuanto a la fiscalización, porque muchas veces, pues, por ejemplo, cuando terminan las elecciones, pues casi todos meten su denuncia por rebase de topes de gastos de campaña. Y también en cuanto a la violencia política de género, a veces pues siento que es un tema que apenas estamos explorando y que muchas veces es juzgado, a veces hasta por nosotros mismos como hombres, pues sin tener la perspectiva de cuánto realmente afecta a una mujer pues como mujer, ¿no? A veces nosotros consideramos que no es tanta la afectación cuando en realidad puede ser que sí, pues justamente porque nosotros ya tenemos estigmas o prejuicios que tendríamos que dejar ir para poder otorgar una sentencia realmente justa. Aparte, en cuanto a la organización del INE dentro de las elecciones, a veces la conlleva tanto ellos que muchas veces ellos mismos subsanan sus mismos errores que no debieran haber subsanado porque afectaron ya de forma irreparable a algún candidato. Como por ejemplo el caso de que hace tiempo tuvimos el caso de que un capacitador del INE, un CAE, era hermano de un candidato en un municipio. Entonces fue mucho el rumor de que ese capacitador apoyó demasiado a esconder boletas y todo eso. Nunca se comprobó, pero pues sí era su hermano. Entonces todo el municipio como que tuvo esa duda siempre y pues el INE como que fue muy renuente en esos aspectos. Entonces yo considero que estamos bien y es una justicia muy, muy adecuada, incluso mucho mejor que en otras materias, pero a veces en el tiempo de elecciones sí podría faltar un poco más de apoyo. Y también en violencia política de género un poco más o mucho más en cuanto a tribunales. Hay en delitos electorales, igual FEPADE, muchas veces dicen que es nada más de adorno porque muchas veces ni siquiera le da seguimiento a las denuncias. Claro. Muy bien, Arturo, has dicho cosas muy interesantes. Una de los elementos que rescato es que tú visualizas un modelo de justicia electoral ampliado, no solamente a los medios de impugnación, sino en la etapa previa a los medios de impugnación, por ejemplo, la función de fiscalización, ¿no? La función de fiscalización que realiza el INE es parte de la justicia electoral, según se desprende de tu argumentación, ¿no? ¿Verdad? Y yo coincido, o sea, creo, no sé qué opinan ustedes, pero la fiscalización sobre el origen y el destino de los recursos de los partidos políticos y candidatos es parte de la justicia electoral en sentido amplio, ¿no? En sentido amplio, e incluso en sentido estricto, esas operaciones de fiscalización preventivas, porque primero el INE realiza una operación de supervisión, ¿no? De vigilancia, de seguimiento, y si detecta que hay gastos no reportados o que hay alguna actividad en este tema durante las precampañas o durante las campañas, pues entonces lo alerta, ¿verdad? Y puede echar a andar la maquinaria correspondiente para poder establecer eventualmente una sanción, ¿no? Entonces,
Este es un sentido amplio de la justicia electoral en sede administrativa y de manera preventiva, y también de manera remedial, ¿no? Que recae una sanción. Eso es algo que identifico en tu argumentación, Arturo, ¿verdad? Y un segundo componente de la argumentación de Arturo es que hay un enfoque y una práctica de la justicia electoral, digamos, para prevenir, para erradicar y sancionar y erradicar la violencia en razón de género, que es otro componente de este modelo de justicia, o es un modelo de justicia, digamos, alterno, complementario, diría yo. Dentro del sistema de medios de impugnación, la justicia electoral en sede judicial, dice Arturo, también en sede administrativa, ¿sí? Necesitamos reforzar, dice Arturo, las reglas y las prácticas para poder prevenir, sancionar, erradicar la violencia política en razón de género. ¿Te interpreté bien, Arturo? Sí. Que se ha estado haciendo, ¿verdad? Con las reformas del año 2019, o sea, 2020, el año pasado, en abril, que se hicieron importantes reformas a diversas leyes en materia de violencia política de género, pues hoy hay varias posibilidades en este modelo de justicia electoral para poder prevenir y sancionar e incluso reparar el daño y evitar en lo posible o desincentivar la repetición de las conductas que desemboquen en violencia política en razón de género. O sea, tenemos una vía administrativa porque se puede presentar una queja a través del procedimiento administrativo sancionador o a través del juicio de la ciudadanía, la protección de los derechos político-electorales, o bien se puede acudir a la vía penal también, ¿sí? Para tratar de, digamos, proteger, garantizar, desincentivar, sancionar, reparar y tratar de que no se repitan las conductas que violenten los derechos de las mujeres a acceder a un cargo público y a ejercer ese cargo público en condiciones en condiciones idóneas, ¿no? De pacíficas, digamos, ¿no? Entonces, considerar estos elementos cuando hablamos de modelos de justicia electoral, en donde está el modelo central, digamos, prevaleciente, que es un modelo jurídico, procesal, que tiene como sede central, digamos, el Tribunal Electoral, la Suprema Corte, pero que, vamos a decir, en un sentido amplio, incluye la operación que realizan, las operaciones que realizan las instituciones que organizan las elecciones, o sea, los OPLE, el Instituto Nacional Electoral, y desde luego también la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, ¿sí? Dice Luis Alberto que esta justicia con perspectiva de género en ocasiones también puede generar lo que se denomina una cierta discriminación inversa, o sea, también puede discriminar a los hombres. Ahí es importante, pues, ver los casos concretos, ¿verdad? Casos concretos en los expedientes en donde se va valorando y precisamente juzgando, aplicando la justicia electoral a casos concretos. Entonces, tenemos esta primera, digamos, una representación mental y un modelo de la realidad de cómo opera y cómo debe operar el sistema, porque pues Luis Alberto dice, habría que tener cuidado y Arturo también dicen, bueno, habría que ver algunos aspectos que pudieran ser mejorados, cualificados de este sistema. Pero lo que vale la pena entonces, en una primera instancia, tener presente es la argumentación
que sostiene esta opción institucional. Llamamos opción institucional a este modelo de justicia electoral. ¿Sí? La pregunta es si hay otros. Este módulo se denomina otros nuevos modelos de justicia. Un nuevo modelo de justicia, digamos, podría ser el modelo de justicia electoral convencional, ha sido el de que estos medios de impugnación a los que me he referido tienen como propósito garantizar que las elecciones sean legales, que sean conforme a la Constitución. Un nuevo modelo o nuevos modelos de justicia electoral significaría, por ejemplo, este asunto que estamos hablando aquí, de la protección, la garantía de los derechos políticos de las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Para que no sean excluidas, discriminadas, con o sin violencia, del ámbito del proceso electoral, ¿no? De que puedan ejercer su derecho político, su derecho fundamental a participar en la vida política del país. ¿Cómo? Pues desde afiliándose a los partidos, ¿no? Presentándose o pretendiendo una candidatura a un cargo, o ya una vez logrado el cargo, ejerciendo el cargo, que no se les coloquen obstáculos, impedimentos, barreras, o se encuentren con acciones violentas o no violentas, mientras no sean legítimas o legales, pueden no ser violentas. Por ejemplo, que no se le entreguen los recursos, ¿no? Para poder ejercer el cargo. Hasta ya hemos llegado al, digamos, ampliar la materia del derecho político electoral, Salvador, ¿sí? A ejercer el cargo. O sea, ¿de qué sirve que tú tengas un cargo si no te dan o tienes a disposición los recursos mínimos para ejercerlo, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, una oficina, un escritorio o los elementos financieros o de recursos logísticos que te permitan ejercer y cumplir con tus atribuciones en ese cargo. Y si eso ocurre con un hombre, pues con una mujer puede pasar también por cualquier causa y en particular por el hecho de ser mujer, lo cual configura la violencia política en razón de género. ¿De acuerdo? Entonces, el modelo de justicia electoral prevaleciente en México desde hace 25 años, pues en esta última década ha incorporado un enfoque que es el de la justicia inclusiva. Esta justicia inclusiva e incluso intercultural pretende corregir las limitaciones y las debilidades que un sistema electoral y de justicia electoral que trata a todos igual, formalmente igual a todos, a pueblos indígenas, a mujeres, personas con discapacidad, o las personas que están en prisión sin sentencia firme, ¿no? Entre otros, a los migrantes, por ejemplo, ¿sí? Se les pueda, digamos, fortalecer las condiciones reales para que puedan ejercer sus derechos político-electorales, que ya sabemos que son votar, ser votado, afiliarse a los partidos, desafiliarse, ¿sí? Acceder al cargo, ejercer el cargo, ¿no? Solicitar información sobre lo que está ocurriendo hacia adentro del partido político en el que participamos, o solicitar la información al INE en materia electoral o al tribunal en materia electoral en el ámbito de su competencia del tribunal. Todos estos son derechos político-electorales, ¿de acuerdo? Entonces, el poder garantizar esos derechos genera una mayor inclusión, particularmente en estos grupos que se encuentran en una situación o en una condición de discriminación, especialmente las mujeres, pero no solo las mujeres, y también estos otros grupos que mencioné, los grupos indígenas y otros más, ¿sí? Entonces, ¿de acuerdo, Emanuel? ¿Se entiende? Bueno, nuevos modelos de justicia electoral supone el que dentro
del sistema convencional de medios de impugnación, se le da una preferencia, hay políticas judiciales preferentes para igualar en la realidad las condiciones conforme a las cuales o en cuyo contexto se ejercen los derechos político-electorales. Así que si tú eres un litigante y defiendes a una candidata, ¿verdad? O a una mujer que pretende aspirar a ser candidata, deberás tener en cuenta, sería conveniente tener en cuenta este enfoque de la inclusión para ver qué argumentación puede sumar a la pretensión de que ella, digamos, ejerza sus derechos políticos plenamente. Ese es el sentido de, digamos, estos modelos de justicia electoral, o yo diría modalidades de la justicia electoral que se suman al modelo de justicia electoral con base o en el marco de un sistema de medios de impugnación. O sea, en otras palabras, el modelo prevaleciente de justicia electoral en México tiene como característica el que se trata de un sistema de medios de impugnación de carácter jurídico procesal, ¿no? Es todos los medios que ya comentamos, ¿sí? Que se resuelven en última instancia ante un tribunal, que es el Tribunal Electoral Federal, o ante la Suprema Corte de Justicia. Ahora, tenemos un doble orden de competencias, ¿verdad? Porque primero operan y son competentes para conocer de estos medios de impugnación los 32 tribunales electorales locales de las entidades federativas. Y luego tenemos otro orden de competencia, que es el orden de competencia federal, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atiende y resuelve los juicios de inconformidad y los recursos de reconsideración o algún otro medio de impugnación en relación con elecciones federales. En relación con elecciones federales. Pero además ejerce una competencia propiamente nacional o constitucional, porque pueden llegar al conocimiento de la Sala Superior los asuntos de cualquiera de los 2,471 municipios que hay en el país. ¿Sí? Y entonces, al revisar la constitucionalidad, o sea, evaluar si los actos y las resoluciones que se tomaron a lo largo del proceso electoral en esos municipios y los acuerdos, las sentencias del Tribunal Electoral local, de una sala regional, llegó a la sala superior, se evalúa toda la argumentación en torno a la libertad y la autenticidad, o sea, que para que se concreten esos valores, pues se requiere que las elecciones sean organizadas conforme a los principios electorales, ¿no? Sí, que están en el artículo 41 de la Constitución, entre otros. Ya sabemos, ¿no? Que son certeza, legalidad, independencia, objetividad, profesionalismo, ¿sí? Máxima publicidad, a ver si hubo imparcialidad, equidad en la contienda, ¿de acuerdo? Entonces, esos principios, paridad de género, a ver si no hubo una exclusión indebida de personas o grupos al pretender ejercer sus derechos políticos, ¿no? Incluida la integración del ayuntamiento o del Congreso local, ¿sí? Entonces, esa es la función constitucional de un tribunal como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y, digamos, justificamos que este modelo de justicia electoral con las modalidades, diría yo, modalidades, ¿sí? De paridad, interculturalidad, ¿sí? Preferencia por grupos en condición de vulnerabilidad, sean tomadas en consideración y se incorporen
al juzgamiento, propiamente a la operación de juzgar, para lograr concretar los principios constitucionales. ¿De acuerdo? Sí, esa sería la idea. Ese, digamos, es el modelo de justicia electoral prevaleciente en México con sus modalidades de inclusión, de interculturalidad, que es en la interculturalidad, entender el punto de vista interno de las comunidades indígenas para poder solucionar un problema que se haya presentado en la organización o en los resultados de sus elecciones internas a la comunidad conforme a sus propios sistemas normativos, pero hay que entender el punto de vista interno para no otorgar una resolución o una sentencia que sea ajena o que también lesione el sistema normativo interno y la autonomía de autoorganización política de las comunidades indígenas. Entonces, hay que asumir una actitud inclusiva, intercultural, encontrarle el sentido, cómo es que es la cultura jurídica interna de la comunidad para armonizarla hasta donde sea posible con los valores y yo diría fundamentalmente los principios de las convenciones internacionales y la Constitución en materia de pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes. Este enfoque intercultural es una modalidad que la propia Constitución ordena en el artículo 2 y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Suprema Corte Mexicana y de la Sala Superior ordenan que se asuma este enfoque intercultural, que se revise cuáles son esas razones, vamos a decir, esas razones internas a la comunidad de por qué organizan las elecciones y resuelven incluso sus conflictos en primera instancia a través del diálogo de la manera como lo hacen. Sí, es decir, ponerse en el lugar del otro, la llamada otredad, sí, es ponerse en el lugar del otro, despojarnos por un momento de nuestros modelos mentales teóricos prevalecientes para tratar de entender cómo es que hacia adentro de una comunidad se ha engranado, ¿verdad? Y se ha naturalizado una forma de la organización de las elecciones, conforme a su vida interna, conforme a sus propias prácticas culturales, y vamos a ver si es posible armonizar, hasta dónde es posible armonizar la vida interna de una comunidad, sus prácticas en materia electoral con los principios. Por ejemplo, ¿ustedes estarían de acuerdo en que en un municipio indígena de Oaxaca o de Veracruz o de Guerrero, ¿no? Quienes vivan en la cabecera municipal excluyeran del voto a quienes viven en alguna agencia municipal por alguna razón? ¿O aplicarían el principio de universalidad, de que todos tienen derecho a votar? Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, siempre y cuando tengan 18 años. ¿Ustedes lo harían? Ustedes, por ejemplo, a ver, esa primera pregunta, Emanuel, en tu práctica profesional, Salvador, que eres de Oaxaca, ¿no, Salvador? ¿Tú crees que habría que respetar? ¿Tú crees que el punto de vista externo debería respetar ese punto de vista interno, esa práctica de decir, ¿sabes qué? Las mujeres aquí no votan, ¿eh? O los que viven fuera de la cabecera municipal o en determinadas agencias municipales o presidencias auxiliares, como se les llama en Tlaxcala, no votan, no deben votar, y que eso sea legítimo.
y que se reclame que eso ante un tribunal y se argumente que ese es el sistema normativo interno de la comunidad. ¿Qué te parece, Salvador? Gracias, doctor. Buenos días a todos y a todas. Pues sí, efectivamente, pues es la realidad que sucede en Oaxaca, ¿no? Aquí yo pertenezco igual a una agencia, pues es una autoridad auxiliar, y nosotros no participamos en la elección de la autoridad municipal. No, nuestra costumbre es que pues la agencia de policía, porque es una agencia de policía, no participa en la elección de la presidencia municipal e incluso tampoco tiene una representatividad dentro del cabildo, es decir, de una regiduría o una dirección, cosas así, no tiene ninguna participación. Y incluso, pues, ya hubo alguna impugnación en relación a este derecho de la universalidad del derecho de poder participar, pero tampoco bueno, no recuerdo exactamente cómo fue el recurso, pero no procedió, ¿no? Entonces, pues sí sucede, y así pasa. Ahora en nuestra agencia, anteriormente no participaban los jóvenes ni las mujeres. Hoy con el sentido de progresividad, pues ya empiezan a ser parte de ello. Pero pues es una realidad, doctor, que las agencias no participan en varios casos, ¿no? del Estado, no participan en la elección de sus autoridades. ¿Por qué? Por la costumbre, por el sistema normativo que pues así ha sido durante mucho tiempo. Y que sí estaría de acuerdo en que se pudiera reestructurar y que sí exista, ¿no? este acceso, y que en algunos casos sí ha existido, en el que han peleado ese derecho y que han accedido a esa representatividad. Pero en nuestro caso, doctor, no formamos parte de eso. Y en específico, pues le voy a mencionar más o menos qué se hace. Yo pertenezco al municipio donde está el Barro Negro, entonces ahí pues no participamos nosotros, ¿no? Pero pues más o menos a grandes rasgos, doctor, es eso. Claro, entonces se dan cuenta, ¿verdad?, cómo es el tema y por qué ante el desbalance en los derechos de representación y la efectividad de la representación política, pues puede generarse conflictos. Estos conflictos son los que en última instancia se resuelven en el tribunal, en sede judicial, porque se gestan en la realidad de los hechos, como el que nos ha relatado Salvador, de que imagínense ustedes, pues él no puede elegir, ¿verdad?, por usos y costumbres o sistemas normativos internos a los integrantes del ayuntamiento, del municipio, porque él vive en una agencia de policía. En Oaxaca hay agencias municipales y debajo de las agencias municipales, o quiero decir, en un ámbito todavía más reducido de población y de territorio, hay agencias de policía, ¿no? Entonces, pues, ¿les parece correcto que no pueda elegir Salvador a los integrantes del ayuntamiento, de la cabecera municipal, y que sin embargo estos tomen decisiones, ¿verdad, Salvador?, que afectan a la agencia municipal y a la agencia de policía? ¿De acuerdo, Emanuel? O sea, este es, digamos, el sentido que además está en la Constitución y en los convenios internacionales, ¿no? Es decir, dice en la Constitución que sí está bien que apliquen sus sistemas normativos para regular y resolver sus conflictos internos, pero deben de ser de acuerdo con la Constitución General del país. Dice, respetando las garantías individuales, todavía dice garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad y la integridad de las mujeres, ¿verdad? Luego también, entonces, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, ¿sí? Pero siempre que se garantice que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejercen sus derechos de votar,
¿sí? Ser votados en condiciones de igualdad. Vean estos mensajes del Congreso, del Poder Revisor de la Constitución, ¿no? Que cuando estableció estos contenidos en el año 2002 en la Constitución, pues se cuidó de que esto fuera de acuerdo con lo que establecían las convenciones internacionales, ¿no? La convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo para pueblos indígenas, tribales y en países independientes, pueblos y comunidades indígenas, pues lógicamente, ¿no? Dice, oye, sí, puedes elegir a tus representantes conforme con tu sistema normativo interno, tus prácticas internas, ¿verdad? Pero tienes que observar estos criterios. Debe haber igualdad en la elección, deben de ejercer sus derechos los hombres y las mujeres, a votar y ser votados en condiciones de igualdad. Y fíjense, cada palabra de la Constitución es importante para argumentar, Emanuel, ante un tribunal, ante una autoridad administrativa o jurisdiccional, la defensa o la pretensión que estemos planteando, ¿no? Así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para que hayan sido electos o designados en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los estados y la autonomía de la Ciudad de México. Bien, cada palabra es bien importante. Se puede ganar o perder un asunto si no se hace uso adecuado del lenguaje, porque ese lenguaje está en la Constitución, está en los convenios internacionales, está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la Corte Mexicana y el Tribunal Electoral, ¿de acuerdo? Entonces, sí hacer énfasis en que la argumentación, pues no solo es presentar muy bien el escrito, sino fundamentar jurídicamente bien, constitucionalmente bien, las pretensiones que estamos planteando ante la autoridad administrativa o jurisdiccional. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, fíjense, en ningún caso las prácticas comunitarias, es enfática la Constitución, en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales, en ningún caso. Entonces, ¿por qué no puedes votar, Salvador, para integrar el ayuntamiento? ¿No? Entonces, es importante tener presente eso. Luego, fíjense ustedes, en la fracción séptima del artículo segundo, inciso A, fracción séptima, dice que también hay derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir. Fíjense esto, en los municipios con población indígena, no dice con población indígena mayoritaria, minoritaria, con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Esto quiere decir que si en la delegación, si en la alcaldía, ¿sí? Pues en la alcaldía Miguel Hidalgo, o en la alcaldía Contreras, o en la alcaldía Iztapalapa, o en una alcaldía en cualquier municipio del país que no sea de aquellos que ya se sabe o se notifica que va a elegir a sus representantes por usos y costumbres o sistemas normativos internos, deberían tener un representante ante el ayuntamiento, ¿no? O sea, debería tener un representante, lo cual es lógico. ¿Por qué deberían tener un representante ante el ayuntamiento, según la Constitución? ¿Sí? Pues porque ahí se deciden cuestiones importantes para la vida de estas poblaciones indígenas, ¿no? ¿Verdad, Salvador? Entonces, dice la Constitución
que las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. O sea, ¿cuál es el mandato? Que no se cumple, ¿eh? No se cumple. Hay una sentencia paradigmática del año 2019 que dictó Emanuel, la Sala Superior, en el caso de una omisión legislativa, ¿sí?, que llegó a la Sala Superior, procedente de el estado de Sinaloa, en el cual, con base en esa fracción, en ese inciso A, ¿sí?, fracción séptima, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos, Salvador, se planteó pues que el Congreso de Sinaloa había incurrido en una omisión absoluta porque no había establecido esas leyes reglamentarias o la ley reglamentaria o las reglas conforme a las cuales se debería elegir, no por el sistema normativo. Aquí estamos hablando de otra hipótesis. En el país, según leí ayer, hay 2.471 municipios, ¿de acuerdo? 2.471 municipios. En Oaxaca hay 570 municipios. O sea, estamos alrededor del 20% de los municipios, más o menos, en Oaxaca. Más o menos, ¿no? De todo el país. Y de esos 570, en 419 o 417, dependiendo de la decisión, se elige por usos y costumbres, conforme a los sistemas normativos. Hay algunos estados donde también ya se ha empezado a elegir, en Guerrero, ¿no?, en Ayutla de los Libres, en Michoacán, en Chiapas, ¿sí? Se ha comenzado a elegir de esta manera, ¿de acuerdo? Pero Oaxaca es el estado emblemático que ha desarrollado este modelo, ¿no?, de organización de las elecciones conforme a sus sistemas normativos, y esta modalidad de la justicia electoral intercultural, que es la que practica la Sala Regional Jalapa, la Sala Superior, que es entendamos el punto de vista interno de las comunidades. Ese es un subsistema de la justicia electoral en México, ¿sí?, conforme a sistemas normativos internos. Está previsto en la Constitución y está validada por la jurisprudencia de la Corte y de la Sala Superior. Sí, esa modalidad de organizar las elecciones, que puede ser a mano alzada. ¿Cómo votan, Salvador, en tu ayuntamiento? Pues no votas, pero por lo menos sí ves que votan, ¿no? Entonces, ¿cómo votan? A mano alzada en la asamblea. Pues hoy ya puedo votar, doctor, y ahora es en base a la lista, uno por uno va diciendo el nombre a favor de quién. Pero lo vas diciendo de manera pública, fíjense. O sea, no es, para que vean ustedes, no es con boleta y no es con urna, no es necesario urna, ¿no? Yo he estado en una o dos, Salvador, y recuerdo que con un pizarrón, en el pizarrón se va apuntando, fíjense, con GIS, ¿no? Se va apuntando de 5 en 5, de 5 en 5, a favor de un candidato, a favor del otro. Además, el candidato es cuestionado, ¿no, Salvador? En el momento, ¿alguien tiene alguna objeción de que Pedro o Marta sea candidato? ¿No? Y ahí se tiene que decir abiertamente si eso no tiene derecho a ser o no candidato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es constitucional si en la ley, por lo menos en la LEGIPE, dice que el voto es secreto? Ahí no es secreto, ¿no, Salvador? ¿Qué les parece? Y está validada constitucionalmente esta modalidad, porque la Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo ha recogido y desarrollado la Sala Superior del Tribunal, establece que es válido el que el voto sea no secreto, sino público, como nos acaba de decir Salvador, siempre y cuando sea libre. Porque si a Salvador lo presionan
y lo coaccionan para votar por uno de los candidatos. Salvador, ¿a ti te han tratado de presionar o coaccionar para que votes por uno de los candidatos? No. Pero no. Si lo presionaran o coaccionaran, entonces sí podría ser nulo el voto de Salvador. ¿Se entiende? Es decir, la jurisprudencia establece que aun cuando todos somos iguales, hay una modalidad de la organización de las elecciones y de la justicia electoral, si es que hay un conflicto, una duda, divergencia o controversia, en el sentido de que se debe de considerar válido que el voto en los sistemas comunitarios, digamos, pueblos, comunidades indígenas, se pueda ejercer de manera pública, como nos lo acaba de confesar Salvador, ¿no? O recordar más bien, ¿sí? Porque mientras no lo presionen y no le coaccionen su libertad, es válido, es constitucional y es convencional. ¿De acuerdo, Emanuel? ¿Sí? Correcto. Para que vean cómo ahí, por ejemplo, hay un caso de ponderación entre unos principios y otros, porque un subprincipio, digamos, del derecho a votar es que el voto sea libre, secreto, directo, personal e intransferible. Pero el de Salvador, al menos en su comunidad, ¿sí? Cuando va a la urna y vota por diputado local o senador o presidente de la República, el voto es secreto. Pero hacia adentro de la comunidad, cuando elige integrantes de ayuntamientos, es público. Porque así es como el sistema normativo interno lo ha acostumbrado. ¿De acuerdo, Salvador? Ahora, lo que estoy hablando del inciso A y de la fracción séptima del artículo segundo es algo distinto. ¿Sí? ¿Cuál será la razón o el argumento? Ya lo dije, pero recuérdenmelo, ¿no? O recuérdenlo para este foro, por el cual el poder revisor de la Constitución, o sea que somos nosotros mismos, a través de nuestros representantes, colocamos la fracción séptima. Elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. ¿Por qué razón? A ver, Claudia, ¿por qué razón? O sea, ¿cuáles son las razones de la Constitución? ¿Sí? Hay intereses que defender, ¿no? ¿Sí? Las personas indígenas, poblaciones indígenas que viven en un municipio urbano, como las alcaldías de la Ciudad de México, ¿sí? Tienen derechos que defender. ¿Cuáles derechos? Pues todo un catálogo que está en el artículo segundo de la Constitución Federal, está en la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Y también está en la ley de comunidades indígenas, de cultura y comunidades indígenas, de pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México. ¿Qué derechos? Pues derecho a la identidad, tienen derecho al agua, tienen derecho a condiciones urbanas mínimas, vaya, ¿sí? A una prestación de servicios regulares mínimos, ¿sí? Entonces, tienen derecho a estar presentes en el ayuntamiento, en el cabildo, digamos, para poder enterarse de decisiones de política de gobierno que les afecten, ¿sí? Y si tienen derecho a representantes ante los ayuntamientos, pues por lo menos será con derecho a voz. ¿De acuerdo, Emanuel? ¿Sí? Bien, entonces tengamos presente otra vez, el modelo de justicia electoral mexicano es un modelo judicializado que se resuelve en última instancia ante la Suprema Corte, basado en medios de impugnación,
procesales, jurídico-procesales, que se resuelve ante la Corte y ante el Tribunal Electoral. ¿Sí? El sistema de tribunales electorales locales, federal, nacional. ¿Sí? Ahora, ese sistema, ese modelo tiene modalidades. Estas modalidades son la modalidad intercultural, es un enfoque, ¿sí? Para resolver, organizar las elecciones y resolver los conflictos. Tiene una modalidad de paridad, porque el artículo 41 de la Constitución dice que deberá haber paridad para todos los cargos. Entonces, hay una modalidad en el sentido de la paridad. O sea, se tiene uno que, cuando es litigante y le plantea al tribunal el caso, colocarse los lentes de la paridad, colocarse los lentes de la interculturalidad, ¿sí? Colocarse los lentes de la garantía, la protección, la inclusión, si ustedes quieren, ¿sí? No la exclusión, sino la inclusión de las personas en condición de vulnerabilidad, para poderle demandar a la sociedad política y jurídicamente organizada a través del tribunal que se tutelen esos derechos. ¿De acuerdo? Ese es el sentido. Ese es el sentido. Por eso nosotros entregamos parte de nuestra libertad y aceptamos que se nos limiten algunos derechos a cambio de que también los demás, los otros y las otras, también vean limitados razonablemente sus derechos, de tal suerte que podamos coexistir, convivir. Y el modelo de justicia electoral con estas modalidades debe de concretar esos principios y esas reglas que están en la Constitución y en las leyes. Ese es el sentido. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, otro aspecto que aquí hemos destacado es el de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? En donde se ha considerado que si una persona, hombre o mujer, por el hecho de que le caiga mal por ser mujer, ¿sí? ¿Para qué se mete una mujer a las elecciones si pretende ser candidata o ocupar un cargo público? La vamos a obstaculizar, ¿sí? La vamos a obstaculizar. Vamos a ponerle piedras en el camino, tanto para que, ya sea para que acceda o para que ejerza el cargo. Si eso ocurre y se prueba, entonces se incurre en la hipótesis de la violencia política en razón de género. Y entonces se configura el supuesto que excluye a quien haya incurrido en esos actos, vamos a decir de bloqueo, ¿sí? A las mujeres, sean hombres o mujeres, los que incurren en esos actos, en violencia electoral a las mujeres, violencia política en razón de género. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ha resuelto la Sala Superior? Pues imagínense nada más, ha llegado al punto de establecer ordenar que se establezca un registro nacional de violentadores políticos en razón de género. El Instituto Nacional Electoral tiene un registro. ¿Cuál es el sentido del político, verdad, y social, jurídico de ese registro? El desincentivar esas conductas, el que no se repitan. Hay quien no está de acuerdo, hay quien ha opinado que es inconstitucional, ¿sí? Pero la sala ha defendido en su sentencia y en opiniones de las y los magistrados que han votado en favor de ese registro, de que no se trata de restringir o de, digamos, negar el derecho político a ser votado para un cargo de elección popular o votada, si se trata de una mujer que incurrió en la violencia política en razón de género, sino de desincentivar ese tipo de conductas, de mandar el mensaje de que va a haber una restricción que puede ser absoluta, ¿sí? Para el caso en que incurran en esas prácticas. Ahora, la propia Sala Superior ha establecido que mientras no haya una sentencia firme, Claudia, ¿sí? Emanuel,
compañeras, compañeros, mientras no haya una sentencia firme, prevalece el principio de presunción de inocencia. O sea, una cosa es que haya un caso y una sentencia que ordene o que al INE que te coloquen en la lista de violentadores o violentadoras en razón políticas, en razón de género, ¿sí? Y otra cosa es que una sentencia te excluya efectivamente del derecho a ser votada para ese cargo. Porque la propia sala ha establecido que mientras no haya en el procedimiento penal, Emanuel, una sentencia firme, prevalece el principio de presunción de inocencia, porque de otra manera, ahí sí la lista sería inconstitucional. Si fuera utilizada como un elemento definitorio del requisito de elegibilidad, ¿sí? ¿Sí me explico? Ok. Entonces, esas son, dentro del modelo de justicia electoral, modalidades que asume la justicia electoral y que aplica la justicia electoral para lograr una igualdad real, porque sería desigual absolutamente que unas personas accedieran a los cargos estorbando, bloqueando o agrediendo, ¿verdad?, con violencia política a otras. Se rompería el principio de igualdad, no solo formal, sino real, porque formalmente podíamos acceder, pero realmente habríamos bloqueado y habríamos desigualizado, ¿no? ¿Sí? Las condiciones, habríamos alterado las condiciones para acceder al cargo o ejercer el cargo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero dejar claro este marco, pues para que entendamos por qué este módulo se denomina otros modelos de justicia. Otros modelos de justicia es diferente al modelo formal, ¿sí? El modelo formal es todos tenemos derechos iguales conforme a la Constitución, a las leyes. Pero, aparte de ese principio formal de igualdad, de que todos somos iguales ante la ley, ¿sí?, y ante la Constitución, tenemos también el principio de igualdad, no solo, digamos, en su modalidad no solo formal, sino real. ¿Cómo removemos los obstáculos para que se puedan ejercer realmente de manera igual esos derechos? Y ya Salvador nos dio un testimonio valiosísimo, ¿no? Dice Salvador, antes no podías votar, pero con la sentencia que habilitó en Tutla seguramente, ¿verdad, Salvador? ¿En dónde? San Bartolo, Coyotepec. Ah, perdón, San Bartolo, Coyotepec, claro, pues ahí, claro. Después del aeropuerto, ¿no? Rumbo a la ciudad administrativa y a Puerto Escondido, muy bien, o sea, en la salida a Puerto Escondido. O sea, San Bartolo, Coyotepec, que se dio todo un conflicto importantísimo. ¿Por qué no nos lo recuerda, Salvador, para poner el ejemplo? ¿Te acuerdas? Sí, doctor. Digo, en el municipio aún no podemos votar. Ahí no elegimos a la autoridad municipal. Donde antes no podía votar era en mi agencia de policía, la autoridad auxiliar, en la que solamente votaban los ciudadanos reconocidos y había una lista de esos ciudadanos reconocidos con una impugnación, con un recurso de impugnación en el que se establecen ciertos criterios de accesibilidad y el derecho de progresividad y de universalidad. Establecen que los jóvenes y las mujeres también tendrían derecho a ser votados, de votar y ser votados. Y entonces eso da pauta a que todos los demás que éramos jóvenes en algún momento y las mujeres se enlistaran dentro del padrón de ciudadanos y eso permitió que ahora podamos elegir al agente de policía y al suplente y al secretario y al tesorero. Pero eso fue en razón de que se estableció como el acceso a estos espacios, pero aún en el ayuntamiento del municipio aún no tenemos acceso
a poder elegir al ayuntamiento. Tenemos a un contralor que sí observa más o menos cómo llevan la erogación de los gastos, pero no tiene una participación profunda. Pero a grandes rasgos, pues es eso, doctor. Correcto. Fíjense ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, cuando decimos nuevos modelos de justicia, lo que decimos es la sustancialidad de los derechos. ¿Cómo podemos efectivamente acceder a la participación política y ejercer nuestros derechos? Digan ustedes si es legítimo, con todo respeto, Salvador, tú mismo lo has de pensar y vivir, ¿verdad?, de una manera crítica, que sea legítimo que Salvador no pueda votar para elegir al integrante del ayuntamiento, sino solo a los integrantes de la agencia de policía. ¿Cuál es el punto en el que, de acuerdo con el sistema normativo interno, ¿no?, el punto de vista externo de la justicia electoral debe decir, bueno, así lo decidieron, Salvador vive ahí y él se adscribe ahí, pues que no viva ahí. Si quiere votar por el integrante, pues que no viva ahí. ¿Qué les parece? No. A ver, ¿tú qué dirías, Emanuel, no? El propio Salvador dice, oye, pues yo aquí vivo, pues aquí tengo mi casa, ¿por qué aquí tengo pues algún bien? O aquí hice mi vida, ¿no? ¿Yo por qué me voy a ir de aquí? ¿No? Entonces, este fenómeno que se da en otros países también, pero particularmente en México tenemos pues un largo desarrollo ya de estos criterios, ¿verdad?, jurisprudenciales, sentencias y legislación en la materia. Puede haber, digamos, una razón de carácter político y cultural, Salvador, de decir, bueno, es que si forzamos la participación de Salvador, ¿sí?, en la elección de integrantes del ayuntamiento de la cabecera municipal, puede haber un conflicto mayor, ¿no, Salvador? Puede haber un conflicto mayor. Y entonces entender el punto de vista interno y con base en la interculturalidad decir, bueno, pues así hasta ahora, progresivamente se va a ir viendo si en la próxima elección es posible, porque cambien las condiciones internas, vamos a decir, ¿no? Pero sin duda hay casos en que es muy, muy, muy complicado, ¿sí? Imaginen ustedes, el primer asunto que la Sala Superior resolvió en materia de elecciones hacia adentro de las comunidades indígenas fue el de Asunción Tlacolulita. Tlacolulita está en la región del Istmo de Tehuantepec. Por cierto, ahora tienen un conflicto. Yo soy de ahí, de esa región cercana. Y Tlacolulita está adelante de Tequisistlán, Oaxaca. ¿Sí? Está Tequisistlán y 40 kilómetros arriba está Tlacolulita. Es muy importante porque es una región magueyera, ¿sí? O sea, ahí se produce muy buen mezcal en toda la región, ¿sí? En toda la región. Hay varios pueblos y cuando estamos hablando aquí, fíjense, compañeras, compañeros, que no conocen estas regiones o ese contexto, cuando hablamos de agencias municipales, estamos hablando de agencias donde viven 5,000 o 10,000 personas. No son pequeños pueblos de 200 o de 300. No. ¿Cuántas personas viven en tu agencia de policía, Salvador? Oscila en los 5,000. Una agencia de policía con 5,000 personas. Hay municipios en Oaxaca que no tienen más, o agencias municipales, ¿sí?, que no tienen más de 200 personas. Agencias municipales. Esta agencia de policía tiene 5,000. Imagínense ustedes, digo que 5,000 personas, de los cuales les parece bien que cuántos serán ciudadanos, Salvador, el 10, 20%, ¿no? Más o menos. Vamos a suponer que sean 1,000 personas, no tienen derecho, conforme a su sistema normativo interno, de votar para elegir a los integrantes del ayuntamiento, que son los que reciben los recursos de los programas federales, ¿no es cierto, Salvador?, pues para distribuirlos entre las diferentes agencias municipales y de policía. Entonces, ¿hay derechos que defender? Por supuesto que sí, ¿no?
Entonces, en el caso de Asunción Tlacolulita, que está arriba, 40 kilómetros arriba de la carretera principal que va de Oaxaca al Istmo de Tehuantepec, y así hay otros casos en otras regiones, ¿sí? En el año 1997, el Congreso local de Oaxaca anuló la elección, fíjate, Salvador, del ayuntamiento de Tlacolulita, ¿sí? Porque el grupo dominante hacia adentro del ayuntamiento impidió que se llevaran a cabo las elecciones por usos y costumbres, digamos, ¿no? Afuera del ayuntamiento, o sea, en el patio central, que es en donde, de acuerdo con la costumbre, ahí se deben llevar a cabo, ¿sí? Y no hubo elecciones, las elecciones se llevaron a cabo en otro lugar. Y eso provocó una serie de irregularidades que condujo al Congreso local de Oaxaca en ese tiempo a anular la elección, ¿sí? Como no hubo elección y el grupo que controlaba el ayuntamiento se mantuvo en el control del ayuntamiento y de los recursos, obviamente, del ayuntamiento, fíjense ustedes, 8 meses después, no 4 días después del día en que el Congreso anuló la elección, declaró inválidas las elecciones en Tlacolulita, ¿sí? Un grupo de personas, de ciudadanos de Tlacolulita, acudieron a la sala superior, ¿sí? Y presentaron un medio de impugnación argumentando que se les estaba violando su derecho a elegir a sus autoridades. ¿De acuerdo? 8 meses después. Alguien hubiera dicho, oye, pues desechen el medio de impugnación. ¿Cómo vienen 8 meses después? Debieron haber venido 4 días después. Vienen 8 meses después. Salvador, fíjate. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo la sala superior? Dijo, oigan, aquí hay una evidente violación de diversos principios, derechos, reglas, derechos. ¿Cómo es posible que pasen 8 meses y que no haya elección? Entonces revisaron toda la documentación y número 1, fíjense, esta modalidad de la justicia inclusiva, ¿no? De flexibilizar los presupuestos procesales, como se llaman. O sea, un presupuesto procesal es el plazo para presentar la demanda. Se tiene que presentar en 4 días. En general, en el mundo latinoamericano, el promedio es 4 o 5 días para presentar 6 días para presentar la demanda. ¿Sí? En México, 4 días. Bueno, se presentó 8 meses después. ¿Cuál habrá sido el argumento, hablando de argumentación jurídica, con el que la sala superior justificó que se admitiera la demanda 8 meses después? ¿Cuál crees, Salvador? ¿No? A ver, Arturo. Acerca de la representatividad, ¿no? El derecho a elegir a sus autoridades. El derecho a elegir a sus autoridades que estaba siendo violado minuto a minuto, de tracto sucesivo, como se dice en derecho. O sea, mientras no se eligiera a las autoridades y no pudieran ejercer su derecho a votar, se estaba violando minuto a minuto el derecho. Por lo tanto, estaba viva la acción y la vía, que en eso consiste el medio de impugnación, tener una acción y tener una vía procesal ante un tribunal, ¿sí? Entonces, ¿estaba viva la acción? Sí. ¿Por qué? Porque había una responsabilidad, había una obligación de organizar las elecciones. Porque el anverso de la obligación es el derecho. Los integrantes de ese ayuntamiento tenían derecho a votar y las autoridades del ayuntamiento y del Instituto Electoral local a coadyuvar, a generar las condiciones para que se organizara la elección y se ejerciera el derecho. ¿De acuerdo? Entonces, como no
no se llevaban a cabo los actos conducentes para ejercer el derecho, pues la sala determinó, le dijo al Instituto Electoral Local que hiciera todo lo posible, lo necesario, lo conducente para que se organizaran las elecciones. Aquí nótese que la argumento es: se están violando los derechos de tracto sucesivo. Mientras no haya elecciones, se está violando el derecho de quienes tienen derecho a votar. En el fondo, ¿qué es lo que se pretende hacer efectivo? El derecho subjetivo a votar y la obligación, que es su correlato, ¿verdad? Su correspondiente, la obligación de las autoridades competentes para organizar las elecciones. Entonces, el modelo de justicia electoral en México, está basado en medios impugnativos y asume modalidades tales como la interculturalidad, la paridad, la inclusión, ¿sí? Con efectos de reparación del daño, de no repetición de la conducta, para poder igualar realmente a las y los ciudadanos en el ejercicio del derecho a votar y a ser votados. Ese es el sentido. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de violentadores o violentadoras en razón de género, la Sala Superior ha establecido, incluso ordenado, ¿verdad?, que el violentador tenga que reparar el daño psicológico a la mujer que fue violentada y que se establezcan una serie de medidas de seguridad, por ejemplo, para evitar que se le vuelva a violentar. Sí, porque la Convención Internacional, la CEDAW, o sea, la Convención para prevenir, erradicar discriminaciones en contra de las mujeres en razón de género, ¿sí?, establece estas recomendaciones. Los estados nacionales tienen que hacer todo lo posible para remover los obstáculos al ejercicio de los derechos a votar y ser votado de las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, estas modalidades de la justicia electoral forman parte del modelo de justicia electoral. ¿De acuerdo? Bien, para ir terminando, les quiero apuntar 2 o 3, ahí sí podríamos decir quizá modelos, ¿verdad? Podríamos decir quizá modelos de justicia electoral que sí podríamos decir, ¿lo están viendo? Sí, ¿verdad? Hay otros modelos de justicia. Por ejemplo, el modelo de justicia transicional. De justicia en general. Países que transitan de periodos de conflictos y represión y se enfrentan a secuelas graves y masivas violaciones de derechos humanos que el sistema judicial convencional no alcanza a procesar y a otorgar respuestas adecuadas. O sea, un país viene saliendo de una guerra. Se establece un modelo de justicia transicional, ¿sí?, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, con decenios de un conflicto interno muy cruento y muy complejo, ¿sí?, que estableció los diálogos, un acuerdo para llevar a cabo diálogos y lograr un acuerdo de paz al final, un esquema de diálogos para lograr un acuerdo. Ese acuerdo incluye varios elementos. Este es un modelo alterno de justicia, ¿sí?, que prioriza a las víctimas, incluye procesos de conciencia, de sensibilización, de reconocimiento, de perdón, de reparación, de no repetición, ¿verdad? Se crea una comisión de la verdad, por ejemplo, para aclarar quiénes fueron responsables, ¿sí? Se facilita el acceso a la justicia a las personas más vulnerables, ¿verdad?, con respeto al Estado de Derecho.
tratar de restañar las heridas, ¿verdad? De las heridas morales, ¿no? Emocionales, psicológicas de las víctimas. Fomenta la reconciliación. Si hay que iniciar procesos penales, pues se inician procesos penales, ¿verdad? Un sistema de reparaciones, por ejemplo, la línea 12 del metro, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí hubo un proceso de diálogo, de restauración. Se dice que todavía no les han cumplido. Bueno, pero seguramente está en proceso de cumplimiento. Van informando periódicamente quiénes fueron los responsables, cuál es el esquema. Allí, por ejemplo, más que demanda, se acudió a un modelo así alterno, flexible, ¿sí? Se tienen que hacer reformas jurídicas diversas para que no se vuelva a repetir, lógicamente, ¿sí? Luego hay otro modelo, la justicia restaurativa, reparadora o compasiva, ¿no? Ahí esta se enfoca en las necesidades de las víctimas, de los autores, los ofensores o responsables, y no necesariamente en el castigo. O sea, una forma de reconocer, identificar quiénes fueron los responsables, que estos lo asuman, ¿sí? Todas las personas afectadas discuten su situación, deciden ellos mismos los términos de la reparación del daño. Por ejemplo, el caso de Ayotzinapa. El caso de Ayotzinapa. Buscando restaurar, reparar de fondo, no nada más formalmente ni a través del dinero, sino que haya un conjunto de medidas de reparación del daño. Un encuentro entre los involucrados, que se reparen los daños materiales y no materiales, en lo posible restañar, restaurar el tejido social, ¿no? Ha habido países en los que pues, se destruye el tejido social, Bosnia y Herzegovina, por ejemplo, ¿no? En los años 90. ¿Cuántas veces en África vemos la destrucción de comunidades por este fenómeno? En México, en Chiapas, tenemos un fenómeno muy delicado en algunas regiones de Guerrero, en la montaña de Guerrero. Ustedes lo han visto, ¿no? En las noticias, los problemas que se enfrentan allí. ¿Cómo lograr una reintegración de las condiciones mínimas para vivir en paz en estas comunidades, ¿no? Sí. Donde entre victimarios y víctimas haya un proceso, pues, precisamente de paz, ¿no? Para lograr la coexistencia pacífica, ¿verdad? Estos programas de justicia restaurativa comprenden, pues, asumir la responsabilidad, entender los efectos sobre la víctima, que emerjan los dolores, las emociones, ¿no? Para corregir las actitudes. Es una especie de, eh, eh, de terapia, ¿no? Psiquiátrica colectiva, ¿no? Es un proceso de arrepentimiento para restaurar la relación con la víctima, cerrar etapas dolorosas, restaurar las condiciones para poder vivir en paz, ¿sí? Estas dos son modelos de justicia distintos, transicional y restaurativa, ¿sí? Ahora, estos modelos se originaron en otros países, en Canadá desde los años 70, ¿sí? En Europa, por ejemplo, pues se aplicaron o se trataron de aplicar en algunas regiones que se destruyeron, incluso Yugoslavia. Yugoslavia desapareció. Se creó Bosnia, Serbia, ¿verdad? En lugar de Yugoslavia. Entonces, bien, ahora concluyo con lo siguiente. En materia específicamente electoral, comienza a crecer tímidamente la idea de que el modelo de los medios alternativos de solución de conflictos pudiera ser incorporado a la justicia electoral, ¿sí? Al modelo de justicia electoral. Tenemos en la Ley General de Partidos Políticos optativamente o potestativamente, como decimos los abogados, que los partidos podrán, ¿no? Utilizar el mecanismo de
de medios alternativos de solución de conflictos al interior de los partidos, ¿sí? Para tratar de resolver los conflictos que enfrenten, ¿sí? Entonces, eso se está haciendo muy tímidamente. Seguimos manteniendo el modelo judicializado, pero probablemente en el futuro se fortalezca este mecanismo de los medios alternativos de solución. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando la mesa de diálogo, la conciliación, la negociación, ¿sí? Para poder resolver los conflictos que se presenten, porque resulta que la mayor parte de los conflictos se presentan adentro de los partidos políticos y van a dar a las instancias judiciales electorales, o sea, los tribunales, ¿sí? Por ejemplo, dice el artículo 17 de la Constitución: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. ¿Sí? Entonces, esto llevado al ámbito electoral, ¿sí? Tenemos en la Ley General de Partidos Políticos, repito, una primera disposición que dice: los partidos promoverán el uso de los medios alternos de solución de conflicto hacia adentro, ¿sí? En la vida interna de los partidos, para tratar de resolver estas controversias. Y ya, bueno, si no lo logran, entonces, bueno, ya está el Tribunal de Honor y Justicia, la Comisión de Justicia Partidaria, donde se presenta la demanda, la queja, y contra la resolución, pues se va uno ante el Tribunal Electoral, ¿no? Y a veces el per saltum puede uno, por razones de tiempo, de circunstancias, saltarse en la instancia interna al partido e ir directamente a la sala superior, ¿no? O a la sala regional correspondiente, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que los medios alternativos de solución de conflictos sí pueden corresponder a un modelo distinto de justicia electoral. Por ejemplo, cito el caso de Sudáfrica. En 1994 y en el año 2000, en Sudáfrica operó un sistema de medios alternativos de solución de conflictos como un instrumento, una modalidad o un modelo de justicia electoral. Al emitirse la convocatoria para las elecciones, fíjense ustedes, también hay un registro de abogados mediadores, ¿sí? Estos abogados mediadores están autorizados por la Comisión Electoral, o sea, por el INE en este caso, para participar coadyuvando con los candidatos o que así lo requieran, para poder esclarecer y negociar hacia el interior de los partidos políticos sus derechos y precisar los términos en los que pueden participar y lograr la candidatura. O sea, unos abogados mediadores, ¿de acuerdo? Pagados, ¿eh? Entonces, alguien dice: oye, ¿por qué no hay abogados mediadores? No. ¿Qué te parece, Manuel? Que fueras tú certificado, porque tomaste todos los cursos y diplomados de la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Y que fueras certificado para ser un abogado mediador, ¿no? Y que cuando viniera la convocatoria a elecciones, los partidos políticos también emiten su convocatoria, y que incluso por teléfono, con el uso de medios digitales y de manera presencial, si fuera el caso, pudieras asesorar a los militantes, ¿sí? Y pudieran prever a través de una negociación hacia adentro del partido que el asunto quedara resuelto, ¿sí? A través de una negociación. ¿Te parecería bien ese modelo? ¿O seguimos con el modelo que tenemos?
Mejor lo llevamos al tribunal. ¿Qué opinas? ¿No? Entonces, bueno, esa sería la opción, que probablemente es una posibilidad. En Sudáfrica funcionó, ¿por qué? Porque tal vez la cultura jurídica ya, que es más, tiene una herencia anglosajona, ¿sí? En donde se usan estos sistemas de mediación, digan, oye, así lo resolvemos de manera más práctica, que llevar a cabo todo un juicio ante una sala del Tribunal Electoral. ¿De acuerdo, Emanuel? O ante un tribunal adentro del partido político previamente. Entonces, de esto hablamos cuando se dice nuevos modelos de justicia electoral. ¿Sí? El modelo prevaleciente es el de sistema de medios de impugnación, vía jurídica procesal en sede judicial ante un tribunal, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el sistema de tribunales electorales del país, y las modalidades de inclusión, interculturalidad, ¿sí? Paridad de género que se aplican para poder generar condiciones reales, iguales, ¿no? Reales para la participación de grupos en condición de vulnerabilidad. Y luego están los medios alternativos de solución de conflictos, previstos por el artículo 17 de la Constitución, que ya están en la Ley General de Partidos Políticos y que pues, los partidos pueden implementar, ¿sí? Y que probablemente en el futuro esta modalidad vaya adquiriendo mayor penetración, mayor extensión, porque, por ejemplo, sea más rápido, sea menos costoso, probablemente sea menos rígida y permita mayor flexibilidad en la negociación y en la solución. Ahora, en contra de ese modelo también habría que ver que podríamos estar volviendo a un sistema político de resolución de conflictos, ¿no? En donde quien tiene mayor fuerza, más dinero, mayor poder puede imponer las condiciones y convencer al otro, en lugar de que vaya a un tribunal, donde se entiende que hay jueces independientes e imparciales que van a resolver con base en las pruebas que se presenten. Entonces, eso, por favor, ténganlo en mente, porque hay argumentación en favor del modelo que prevalece, de medios jurídicos procesales, sistema de medios de impugnación, ante un tribunal, y también hay quien esgrime argumentos, ¿no?, en favor de un nuevo modelo de justicia o de modalidades, como las que hemos comentado, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, pues aquí estamos terminando. Aparte, creo que está terminando el diplomado, si no estoy equivocado, ¿no? ¿Sí? Pues yo aprovecho, si me permiten ustedes, si no tienen algún comentario adicional, que sería bienvenido, pero si no, entonces para reconocerles su participación. Y si me permiten, pues a nombre de la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, ¿verdad?, del secretario académico de la escuela, el doctor Alfonso Herrera, de mis compañeras, compañeros, jefes de unidad, ¿no?, Alejandro Camacho, que hace un papel muy importante para organizar los diplomados, del maestro Ramón Hernández, del doctor Carlos Báez, jefe de la unidad de investigación, ¿sí? Todos un equipo que ponemos a disposición de ustedes, pues, esta oferta académica. Y desde luego de las y los magistrados, el hoy presidente Reyes Rodríguez Mondragón, y el magistrado Felipe de la Mata, muy atento y muy pendiente de que se desplieguen bien estos diplomados, la oferta académica, las maestrías, el doctorado que tenemos en la Escuela Judicial, y todo de forma gratuita, ¿verdad? También para promover, pues, la inclusión, la participación, la formación, ¿no?, especializada en esta muy importante materia. Pues bien, si no hubiera algún otro comentario, pues yo les extiendo una felicitación. Ya recibirán ustedes la rúbrica respectiva para poder terminar de validar los requisitos para la acreditación de este diplomado, y invitarles a que sigan participando en la oferta de la Escuela Judicial Electoral, ¿sí? Muy bien. Doctor, Bien.
En punto de las 11, pues si me permiten y sin mayores ceremonias, declaro clausurado este diplomado. Que sea para bien de ustedes, de la democracia y del país. Que estén muy bien. Muy buenos días. Gracias, doctor. Buen día. Gracias.